Proceso para liquidar la prima legal de servicios. Partimos por revisar cómo tenemos catalogado nuestro concepto para la prestación social de prima. Observen que es un concepto de devengo, modo de liquidación 10, prima legal. Y en la segunda pantalla hay una opción que me pregunta si este concepto obliga a enero y julio como lapso inicial para promedios. Generalmente lo manejamos con la opción 1, sí. También debo tener en cuenta qué tipo de calendario manejan mis grupos de empleados para lo que respecta a las prestaciones sociales. Observen que el sistema me da varias opciones. Calendario, comercial, que son meses de 30 días para un total de 360 días, o una serie de combinación de ambos. Y debo también tener claro qué bases de liquidación tengo para esta prestación social. Observen que lo primero que me pregunta el sistema es si voy a incluir o no el auxilio de transporte. Ustedes deben partir por determinar si el auxilio es base para liquidar la prima, y si ustedes le dicen no incluye y después lo desean incluir en una agrupación, es válido. Pero si le dicen uno sí incluye, el sistema va a ir a mirar cuál es el valor del auxilio de transporte en el concepto de auxilio de transporte, va a hallar una base diaria y ese valor lo va a tener en cuenta al momento de liquidar la prestación social, independientemente de que el empleado haya o no ganado ese concepto o se le haya pagado ese concepto. La forma más idónea sería la opción 0 no incluye, y manejarlo entonces por medio de la agrupación. Es importante también que tengan en cuenta cuál es la base de liquidación que tienen parametrizada, porque de ahí depende el cálculo que hace el sistema. La base 1 es el sueldo actual de la hoja de vida del colaborador. Base 2 es sueldo actual hoja de vida más variables. Base 3 es promedio de sueldo más promedio de variables. Aquí observen que el sistema no hace referencia al sueldo de la hoja de vida, sino que depende del movimiento que se le ha liquidado al empleado durante estos 6 meses. Y la base 4, la cual parte de una condicional. Si el sueldo o la fecha de último aumento de ese sueldo tiene más de 90 días, voy a trabajar con la base 2, que es sueldo más variables. Y si esa fecha de último aumento de ese sueldo en esa hoja de vida del colaborador tiene menos de 90 días, entonces voy a trabajar con una base 3, que será hacer un promedio. ¿Sí? Fundamental siempre tener clara la base, ya que de ahí, como les indico, se desprende la liquidación que hace el sistema, y muchas veces no entendemos por qué pretendo yo que el sistema haga un promedio, pero me está tomando el sueldo actual de la hoja de vida. Entonces todo parte de aquí. Creo entonces mi documento de liquidación. Si su nómina es quincenal y va a pagar la prima en la primera quincena de junio, entonces la fecha del documento será el 15 de junio con la fecha inicial y final del periodo de liquidación de esa quincena. Es una liquidación normal y es colectiva. Luego de tener creado el documento,
Vamos a ir a la opción transacciones prestaciones sociales, liquidación prestaciones sociales. Llamo ese documento que acabo de crear. Marco la prestación social de la prima. Le doy F10 para continuar. Y en fecha de liquidación siempre le vamos a colocar la fecha en donde finaliza el derecho adquirido por el empleado, ¿sí? Es decir, yo le voy a pagar 6 meses, ¿sí? Por haber laborado 6 meses, 15 días de prima. Y esos 6 meses, ese corte de esos 6 meses van al 30 de junio o al 30 de diciembre. Fecha final de promedios. Aquí en este campo vamos a colocar la fecha de la última nómina que he generado en el sistema. Si he pagado, mi nómina es mensual y he liquidado solo hasta mayo, entonces aquí en fecha final promedio será 20/05 31. O mi nómina son quincenales. Ya hice la nómina de la primera quincena de junio, entonces aquí coloco 20/06/15. Si yo quiero ver, ahí mismo me muestra los comprobantes de liquidación, pero vamos a enfocarnos en esta empleada. Entonces, ¿qué me está mostrando aquí el sistema? Me dice para el empleado Salas, ¿sí? Yo estoy tomando unos acumulados de una agrupación que se llama PR, ¿sí? En esa agrupación recuerden que ustedes incluyeron unos conceptos que determinaron eran base para liquidar la prestación social. Me informa de qué fecha inicial y final son esos acumulados. Miren que aquí yo le estoy pagando solo acumulados de 165 días, es decir, yo a mi empleado le estoy debiendo 15 días de acumulados para un total de 180. Me muestra cuál es el periodo cancelado. Ese periodo cancelado parte de esa fecha de liquidación que le colocamos inicialmente y los acumulados parten de la fecha final de promedios que colocamos cuando hicimos la liquidación. El sistema me muestra cuál es el total básico, cuál es el total variable y esta información me interesa siempre y cuando, por ejemplo, total básico, mi base de liquidación fuera 3, promedio de sueldos y promedio de variables. Si yo estoy manejando una base de liquidación 2 y miren aquí entre paréntesis, él me pone qué base es, pues yo sé que esa base 2 trabaja con el sueldo de la hoja de vida, ¿sí? Recuerden las bases, base 1, sueldo, hoja de vida, base 2, sueldo, hoja de vida más variables de una agrupación, base 3, promedio de sueldo y promedio de variables, todo tomado de una agrupación. Y la base 4, que es la condicional de acuerdo a la fecha del último aumento que tenga el empleado en su hoja de vida. El sistema me muestra entonces cuál es la base diaria que calculó, el total de días a liquidar y el valor de la prima a cancelarle al empleado. Si ustedes desean auditar de dónde sale esta base diaria, pueden entonces generar el siguiente listado. Aquí en prestaciones sociales,
auditoría de acumulados listado. Noten que hay dos opciones de auditoría de acumulados listados. Vamos a trabajar con la que queda debajo de liquidación de prestaciones sociales. Listo, voy a ingresar entonces a auditoría de acumulados listado. Llamo el documento donde hice la liquidación. El empleado o todos los empleados que desea auditar, aquí me obliga a una prestación social y hay unas opciones en las que yo deseo generar el listado. Y aquí el sistema me muestra los acumulados que tuvo en cuenta para este empleado, el cual pertenece al grupo de empleados señalado, y me muestra concepto por concepto que devengó el empleado durante esos 6 meses. Miren que él me muestra por ese concepto cuál es el valor que está en el movimiento y me muestra una columna de valor tomado. ¿Qué valor tomé? ¿Sí? Si fue básico, son esos conceptos que yo tengo marcados como forma parte integral del básico, es decir, ese sueldo que hay en la hoja de vida se liquida en base a estos conceptos y cuáles son las variables. Entonces miren que aquí de variables tomo en cuenta esta parte. Me muestra entonces los acumulados de qué agrupación los tomó, cuál es la fecha de esos acumulados, el total de días a los que hace referencia a esos acumulados, cuántos suman esos acumulados en total básico y total variable, y me muestra matemáticamente cuál es el cálculo de la base diaria partiendo de la base de liquidación que se definió en los parámetros de prestaciones sociales para el concepto de la prima legal de servicios por cada uno de los grupos de empleados. Me muestra entonces cuál es el sueldo, como la base 2 trabaja con el sueldo de la hoja de vida, me muestra cuál es el sueldo de la hoja de vida, me lo divide entre 30 días y me halla una base diaria. Y para las variables tiene en cuenta entonces el valor que está como variable en esta agrupación, lo divide entre el total de días del semestre y adiciona a la base diaria del sueldo básico para un total de una base diaria que debe corresponder a la base diaria que tiene nuestro comprobante de liquidación por ese empleado. Con este listado pueden entonces ustedes determinar si hay un concepto que no deba estar o por lo contrario un concepto que me está haciendo falta incluir en esa agrupación de prestación social. Y este es todo el proceso para liquidar la prima legal de servicios.